Historia de la Filosofía, volumen 1, sección 128, parte tercera, Filosofía Escolástica, capítulo 18, la polémica en torno al tomismo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. 293. La Escuela de San Buenaventura. La enseñanza de San Buenaventura en París formó una serie numerosa de seguidores, pertenecientes todos a la orden franciscana. Al lado de los mayores de ellos, Juan Peckham, Mateo de Acquasparta, Guillermo de la Mare. Otros menores defendieron el agustinismo franciscano. Rogerio de Marston, que estudió en París hacia el 1270 y enseñó en Oxford y después en Cambridge, autor de 2 colecciones de Questiones Disputatae y de 2 Cudlibeta, presenta un intento de conciliación entre el agustinismo y el aristotelismo. Aún defendiendo con mucha energía el principio agustiniano de que la certeza del conocimiento humano depende exclusivamente de la directa iluminación de Dios, sostiene que el entendimiento agente de que habló Aristóteles es precisamente la luz divina que ilumina y conduce a la verdad el entendimiento humano. Pero en tal caso el entendimiento agente es verdaderamente una sustancia separada porque es Dios mismo. Ricardo de Middleton, que estudió en Oxford y París, enseñó en París y murió en 1307 o 1308, autor de un comentario a las sentencias de Cudlibeta, de Questiones Disputatae y de escritos exegéticos, se acerca, en cambio, más al punto de vista tomista, sosteniendo que el entendimiento humano es iluminado por Dios, no directamente, como dice la doctrina típica agustiniana, sino mediante una luz creada y natural que es irradiada por Dios. Ricardo también se aleja de la corriente franciscana por su negación de la prueba ontológica de San Anselmo. En la misma línea se mueve Guillermo de Guare o de Guarra, que enseñó en París a fines del siglo XIII y fue maestro de Duns Scoto. También sostiene que la luz natural, dada por Dios al alma, basta para conocer todo lo que sucede en el dominio del conocimiento natural, sin necesidad de una inmediata iluminación sobrenatural. A propósito de la prueba ontológica, afirma que aunque la proposición Dios existe es conocida por sí misma, el hombre no puede entenderla sino con esfuerzo, puesto que los términos de que se compone no son conocidos por experiencia. Pedro Juan Olivi, nacido en Sérignan, en el Languedoc, el año 1248 o 1249, y muerto en Narbona, en 1298, fue jefe de los espirituales y sostenedor de la pobreza absoluta de la orden franciscana, doctrina que debía suscitar luchas y contrastes en el seno mismo de los franciscanos y de la Iglesia. Es notable en él, sobre todo, la doctrina de la relación entre el alma y el cuerpo. Supuesto el principio de que las formas naturalmente primeras pueden unirse con las que son últimas, solamente mediante las formas intermedias, admite que el alma intelectiva se une al cuerpo por medio del alma sensitiva. Esto excluye la identidad de la forma intelectiva con la forma sensitiva del alma e implica la doctrina de la multiplicidad de las formas en el compuesto, que era típica del agustinismo franciscano. 294. La escuela tomista. Mientras los franciscanos defendían contra el aristotelismo tomista aquella vuelta al agustinismo que había sido vigorosamente sostenida por San Buenaventura, la orden dominicana defendía con sus profesores y maestros la doctrina del aquinatense. La pléyade de tomistas es, en la segunda mitad del siglo XIII, numerosísima, pero entre ellos la originalidad especulativa o las separaciones ocasionales de las doctrinas del maestro son aún menos frecuentes que entre los franciscanos. El movimiento tomista tuvo 2 centros principales, uno en París y otro en Nápoles. El propulsor de la escuela tomista parisina fue Hervé Nedelec, Herveus Natalis, que fue maestro de la Facultad Teológica de París y murió en Narbona en 1323, un mes después del proceso de canonización de Santo Tomás. Herveus escribió un comentario a las sentencias, Questiones Disputatae,
Kudlibeta y numerosas obras polémicas. Herbeus es el sostenedor en la discusión de los universales de la llamada teoría de la conformidad. El universal, que como tal existe solamente en el entendimiento, objetivamente no es más que la conformidad real de los diversos objetos por él significados. Esto es, resulta de la coincidencia de las cosas particulares en algún atributo o carácter suyo común. El jefe de la escuela tomista de Nápoles fue Juan de Nápoles, o de Regina, que estudió y enseñó en París y luego fue maestro de la Universidad de Nápoles. Autor de un comentario a las sentencias, que no se ha encontrado, de 13 Kudlibeta y de 42 cuestiones disputatae, es el máximo defensor del tomismo desde los primeros años del siglo XIV hasta el 1336, año al que se remontan los últimos datos que nos quedan de él. Su importancia, que especulativamente es nula, es notable desde el punto de vista de la difusión del tomismo en Italia y de la defensa del mismo contra las escuelas contrarias, especialmente de la escotista. También fuera de los dominicos encontró el tomismo defensores. Entre los eremitas agustinianos, el jefe de los tomistas fue Egidio Romano, que nació en Roma en 1247, o un poco antes, discípulo de Santo Tomás en París, durante la segunda estancia de este último en aquella ciudad, 1268-1272, y defensor del tomismo contra las condenaciones de Esteban Tempier y Roberto de Kilwarby. Es un escritor polémico titulado, en un escrito polémico titulado Liber contra Gradus et Pluralitates Formarum, defendió vivamente la unidad formal del alma humana contra el punto de vista del agustinismo. Después de la muerte de Esteban Tempier, Egidio fue nombrado maestro en París. En el 1295 fue consagrado por Bonifacio VIII, arzobispo de Bourges. Murió en Aviñón el 22 de diciembre de 1316. Es autor de 6 Kudlibeta, de cuestiones disputatae, de ente et essentia, de mesura et cognitione angelorum, de los teoremata de Carpari Christi, de un comentario a las sentencias y de numerosos escritos exegéticos. Egidio adopta una postura de cierta libertad frente a la doctrina tomista, que defiende, con todo, en sus puntos esenciales. Se separa de ella, por ejemplo, al admitir que el entendimiento agente es forma del entendimiento posible y que la causa principal del conocimiento intelectual en acto es la especie inteligible, a la cual precisamente se debe el paso del entendimiento posible al acto. Pero quizá la importancia mayor de Egidio consiste en sus tratados políticos, el de Regimine Principium, que compuso para su discípulo, que fue después el rey Felipe el Hermoso, y el de Ecclesiastica Sive Summi Pontificis Potestate, son típicas expresiones del curialismo, esto es, de la afirmación de la superioridad del poder papal sobre los príncipes temporales de la tierra. Parece que la bula de Bonifacio Unam Santam de 18 de noviembre de 1302, en la cual se afirmaba solemnemente tal doctrina, está precisamente fundada en la obra de Egidio, que debe ser un poco anterior. 295. Enrique de Gante, la metafísica. Enrique de Gante, llamado por sus contemporáneos Doctor Solemnis, pertenece al grupo de pensadores que defienden y desarrollan el agustinismo en oposición polémica más o menos explícita con el tomismo. Entre estos pensadores es el de personalidad más acusada, la única que demuestra una cierta libertad especulativa. Su biografía ha sido restaurada por estudios recientes. Nació en Gante y no en Muda, junto a Gante, al comienzo del siglo XIII. No fue discípulo de San Alberto Magno en Colonia, como afirma la leyenda, sino que se formó en la escuela capitular de Tournai. En 1267 era canónigo de Tournai, en 1276 archidiácono en Brujas y en 1278 en Tournai. En 1277 fue nombrado maestro de teología de la Universidad de París y participó como tal en aquella reunión de profesores de teología convocada por Esteban Tempier el mismo año, por el cual fueron condenados
fueron condenadas proposiciones averroístas y tomistas. Murió el 29 de junio de 1293. Su obra principal, compuesta entre 1276 y 1291 o 92, son los Cud Libeta, 15 libros. Compuso además una suma teológica, que ha quedado incompleta, y que trata sobre la relación entre filosofía y teología, sobre la doctrina del conocimiento y de Dios. Otras obras manuscritas son un comentario a la física aristotélica y un tratado de lógica. El espíritu que anima la obra especulativa de Enrique está expresado en el principio que constituye su fundamento, la distinción entre el ser de la esencia y el ser de la existencia. El ser de la esencia es aquel grado o modo de ser que corresponde a la esencia como tal, independientemente de la realidad, esto es, del ser de la existencia, que puede sobrevenirle o no. Ninguna esencia, según Enrique, está privada del ser que le compete como esencia, sin el cual no sería esencia, sino que se confundiría con la nada. El ser de la existencia, la realidad efectiva, puede añadirse o no a la esencia, pero en todo caso esta última es una forma o grado de sí, es una forma o grado de ser por sí misma. La existencia de Dios es tal que incluye también el ser existencial. Por lo tanto, Dios existe necesariamente. La esencia de las criaturas no incluye tal ser existencial que le es comunicado por Dios como causa eficiente. Pero esto no quiere decir que la esencia y la existencia estén en las criaturas como dos principios realmente diversos y separables. La esencia de las criaturas no es indiferente a la existencia, en el sentido de que no tenga de hecho ni el ser ni el no ser y de estar indiferentemente dispuesta al uno o al otro. Es indiferente solo en el sentido de que, aunque no exista actualmente, puede recibir la existencia de otro, y que, aunque exista, puede perder su existencia si no le es ya transmitida por otro. La distinción entre el esse escientiae y el esse existentiae, al llevar a reconocer a la esencia como tal un ser que está inseparablemente unido a ella, conduce a la negación de aquella distinción real entre esencia y existencia, que es el alma de la metafísica de Santo Tomás. Esta distinción es, en efecto, explícitamente criticada y negada por Enrique de Gante. Si la esencia de las cosas creadas no tuviese por su cuenta ningún ser, el ser debería venirle necesariamente de otra cosa, y el ser de esta, de otra, y así hasta el infinito. En realidad, cada criatura tiene en su esencia su existencia, en cuanto es el efecto y la semejanza del ser divino. Como el rayo de luz, dice Enrique, participa de la luz del sol. En cuanto es en su esencia una real semejanza de la misma, así también la criatura participa del ser de Dios, en cuanto es en su esencia una semejanza del ser divino. De la misma manera, la imagen del sello, si subsistiese por su cuenta, fuera de la cera, sería una semejanza del sello por su esencia y no por alguna cosa que se le añadiese. Así, en cualquier criatura, el ser no es algo realmente diverso de la misma esencia y que se le añada. Aún más, cada criatura tiene el ser por la esencia misma por la cual es lo que es, en cuanto es efecto y semejanza del ser divino. De esta manera, se atacaba directamente el presupuesto básico de la metafísica tomista. Mientras la distinción entre el ser de la esencia y el ser de la existencia sirve a Enrique para justificar la dependencia de la criatura respecto a Dios, el reconocimiento de que la esencia misma como tal tiene su ser, vuelve a llevar a Enrique al ejemplarismo agustiniano. La esencia de la criatura existe, en cuanto es efecto y semejanza de Dios. Dios, por tanto, es la causa y el modelo, causa ejemplar de todas las criaturas. También en esto el pensamiento de Enrique se opone al de Santo Tomás. Dios no contiene las ideas propias de los individuos singulares. En él solamente hay la esencia absoluta de la criatura, esto es, de la especie a la que pertenece, no la idea de esta o aquella criatura, como Santo Tomás admitía. Sin embargo, así como la esencia, que es una sola, implica la referencia a los individuos múltiples que son sus portadores, así también la única idea divina de la esencia implica la de los individuos múltiples que llevan en sí la misma única esencia. La metafísica de Enrique de Gante se desarrolla en virtud de un principio que es radicalmente diverso del tomista.
Así como la esencia tiene en sí su ser, así tiene en sí su ser la materia. Esta no es pura potencia, como afirmaba Santo Tomás, siguiendo las huellas de Aristóteles, y puesto que tiene en sí su ser, es creable por sí y tiene una idea propia en la mente del creador. La realidad de la materia no se deriva, pues, de la forma, sino de su misma naturaleza de materia, que es algo subsistente en acto, aunque no esté dotado de aquella actualidad perfecta que la materia alcanza solamente en unión con la forma. El principio de individuación no es la materia, como sostenía el tomismo, sino la negación. La negación individuante es doble, en cuanto excluye en el interior del individuo la plurificabilidad y la diversidad, y en el exterior del individuo la identidad con los otros individuos. De hecho, un individuo es tal cuanto no tiene en sí la posibilidad de ser diverso y excluye de sí la posibilidad de ser idéntico con los otros individuos de la misma especie.